La muerte sorprendió la madrugada de este viernes a 4 personas que conducían por esta vía del municipio de Soledad cuando colapsó el puente de la calle 30. Una vía que comunica Barranquilla con toda la zona oriental del departamento. Sobre las 3:10 de la madrugada se presentó el socavón de la malla vial. Una camioneta, un automóvil y una motocicleta cayeron al vacío. Nosotros estábamos justo detrás de la fila esperando que los de adelante adelantaran cuando de pronto los de adelante se fueron abajo, se hundieron totalmente. Yo ya pasé el susto, apenas voy para mi trabajo. No podía con la emoción de rabia, de miedo, de tantas cosas que sentí en el momento. Mi hijo no entendía, esta mañana me preguntaba, mami, ¿de verdad el puente de la 30 se hundió? ¿De verdad el puente de la 30 se hundió? Mami, eso pasó, eso no pasó. Quedamos como en colapso. 3 personas murieron en el lugar del siniestro. Minutos más tarde se reportó el deceso de una cuarta víctima en una clínica cercana donde fue trasladado. 3 personas más resultaron heridas. Nos indican que hay de las 3 personas, hay una persona que tiene relevancia en su problemática de salud. Está siendo verificada en este momento. Las otras 2 personas aparentemente ya están fuera de peligro. Las imágenes son impresionantes. El socavón tiene una profundidad de más de 5 metros y fue necesario un equipo conformado por bomberos, policía, ejército y la Oficina de Gestión de Riesgo para poder rescatar a las víctimas y los vehículos durante más de 8 horas. Una tragedia que, según la alcaldesa del municipio de Soledad, Alcira Sandoval, se pudo evitar, ya que desde el pasado 12 de marzo le había advertido al gobierno nacional de las condiciones del puente. La ANI nos dice en ese momento, porque nuestra misión fue dos puntos importantes: delimitar si nos pertenecía ese tramo a Soledad y avisar de la falla que tenía el puente. Y sobre todo las orejas, que como ustedes pueden evidenciar, eso es una trocha, está en pésimo estado. Nosotros emitimos, ellos nos dieron un concepto y nos dijeron que nos pertenecía a Soledad, que podíamos intervenir, y así fue. Y con el tema del puente y de las orejas, pues no fueron claros en decir cuándo iban a intervenirla. Pero nosotros como municipio hicimos la gestión, hicimos la advertencia para prevenir, porque es que todo esto es lamentable y uno tiene que prevenir todos estos hechos. Sin embargo, el ministro de Transporte, quien hizo un recorrido por el lugar, aseguró que tras lo informado por la administración municipal no se evidenciaron fallas estructurales en el puente. La evaluación que está documentada en informes preparados por el equipo de la ANI en vías no evidenciaba una falla estructural o un peligro sobre las estructuras que conforman esta intersección: los puentes, los terraplenes y las orejas y conectantes. Lo que se recomendó fue un proceso de mantenimiento y rehabilitación para garantizar condiciones de seguridad. Explicó que la hipótesis inicial del accidente obedece a un proceso de saturación del terraplén por una red de alcantarillado que cruza transversalmente la vía. Esa es una hipótesis que inicialmente se refuerza con la existencia de una red de alcantarillado que cruza transversalmente el terraplén de la vía y que, como el agua, al momento que pudo haber tenido una afectación, colmata, llena de agua todo el terraplén y lo hace colapsar. Ese es un proceso progresivo, no es súbito. La forma de identificarlo es seguramente, y en eso me meto en un terreno que no es mío, pero que tiene que ver con el seguimiento del mantenimiento de las redes y seguramente en los sitios de descole el aumento y cambio de coloración del agua o la disminución del caudal. La Sociedad de Ingenieros del Atlántico advirtió sobre los riesgos de que continúe la socavación del terreno en la parte baja del puente. No es una afectación puntual y estática, es un efecto dinámico que se va extendiendo mientras las aguas estén corriendo por debajo del terreno. La calle 30, vía de acceso al aeropuerto, permanecerá cerrada de manera indefinida hasta que se adelanten los trabajos de reparación del puente, que podrían tomar varias semanas. Bueno, ya ven ustedes, es increíble que las tragedias lleguen de esta manera. En este caso, esta tragedia del colapso del puente entre Barranquilla y Soledad. Y digo que es increíble porque esta es una de esas obras que uno pensaría que está permanentemente monitoreada, que está permanentemente estudiada, evaluada,
Pues resulta que empieza el peloteo entre las instancias responsables o supuestamente responsables en varias dimensiones. Por una parte, esto solía ser una concesión y las obras en concesión tienen unos requisitos de mantenimiento, de supervisión, porque el concesionario, que es un privado que hace un contrato con el Estado, pues está obligado bajo ese contrato a hacer estos mantenimientos, visitas periódicas, supervisiones cada cierto tiempo, refuerzos, etc. Esta concesión se venció hace unos años, hay que tener en cuenta que este puente tiene más de 30 años. Esta concesión se venció hace unos años y quedó en manos del Invías. Por supuesto, no se trata aquí de estigmatizar al Invías por ser una entidad pública, pero está claro que desde que quedó en manos del Invías, pues se perdió ese mecanismo que existe de supervisión que tiene el sector privado cuando está todavía involucrado en una concesión. Invías queda responsable de esta obra y ahí empiezan las disputas y las diferencias, porque hay quienes dicen que la alcaldía de Soledad le había manifestado desde comienzos de año, más o menos desde el mes de marzo, que se necesitaba urgentemente una visita para este puente y que Invías no atendió ese llamado. Pero también hay quienes dicen que el problema no es de la estructura del puente, que el problema fue que los inviernos, las aguas lluvias, fueron metiéndose en el terreno y fueron haciendo que el terreno cediera y por lo tanto que la estructura del puente empezara a fallar. Como siempre suele suceder en estos casos, vendrá la ingeniería forense, los expertos a mirar qué fue lo que pasó, si fue la estructura, si fue el terreno y si fue la estructura para saber exactamente si el Invías ignoró los llamados de la alcaldía de Soledad o estaba en la cola de revisiones, pero hay algo que sí queda muy claro. En el actual gobierno, que existe una estigmatización tan grande a los proyectos de concesión, donde hay privados involucrados y esas concesiones tienen unos requisitos de mantenimiento que se cumplen mientras está vigente la concesión, empiezan a ser relevantes cuando se presentan casos como estos. No siempre el Estado es inoperante ni es ineficiente, pero hay casos en los que sí, y parece por ahora que el agua sucia le está cayendo al Invías.